En este video lo que vamos a hacer es programar el uso del combustible. ¿Ok? Es decir, cada vez que presionemos las teclas y activemos el motor para contrarrestar la gravedad o para moverlo a los lados, vamos a hacer uso del combustible. Y vamos a tener un límite. Entonces, entonces vamos a necesitar declarar algunas variables. Vamos a crear una de tipo flotante que vamos a llamar combustible, que justamente va a ser la cantidad de combustible que tenemos. Y por ejemplo vamos a definir que un 100 sea que está lleno, ¿no? Al tope. Vamos a poner aquí un comentario diciendo 100 significa tanque lleno, ¿no? Algo así, tanque lleno. Entonces vamos a ir bajando el valor de esta variable conforme se vaya usando el motor. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Fíjense que aquí dentro del while vamos a crear una variable de tipo lógica, booleana. La vamos a llamar, por ejemplo, gastar combustible, ¿no? Es una variable que nos va a decir si se gastó combustible o no se gastó combustible en una iteración del ciclo while. Si esta variable es verdadera, habría que hacer un decremento a la variable combustible. Si es falsa, quiere decir que en esa iteración en específico no se usó el motor y no hay por qué disminuir el combustible, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a llamarle gastar combustible, ahí está. Y en primera instancia vamos a hacerla falsa, ¿ok? O sea, no hemos usado nada hasta ahorita. Ahora, solamente va a ser verdadera cuando entremos en alguno de estos casos, ¿no? Que es cuando estamos usando el motor. Entonces, dentro de los if, vamos a agarrar esta variable combustible, gastar combustible, aquí, y hacerla verdadera, de esta manera. Entonces, esto mismo yo lo agarro y lo pongo aquí y aquí, que son los casos en los que tiene que ser verdad. Una vez evaluamos todos estos casos, salimos, entonces tendríamos que evaluar justamente aquí si gastar combustible es verdadero o es falso. Fíjense que si nunca se cumplió, o sea, si nunca apretamos una tecla, a este punto aquí, a esta línea de código, la variable va a ser falsa. Entonces no se gastó combustible, ¿no? Entonces hay que crear una función que, dependiendo del valor de gastar combustible, haga el decremento al combustible o no lo haga, ¿no? Y que a su vez también nos pinte como el marcador, que nos ponga como un medidor de combustible, ¿no? Que se vaya vaciando conforme lo vamos usando. Entonces vamos a crear una función que le vamos a llamar, por ejemplo, medidor de combustible, ¿no? Por ejemplo, es nuestro medidor. Medidor combustible. Entonces, a ver, ¿qué necesitamos como parámetros para esta función que nos va a mostrar en pantalla? ¿Cuánto combustible nos queda? Entonces, a ver, vamos a pensar un poquito. Necesitamos saber si se ha gastado el combustible, ¿no? Para hacer los decrementos correspondientes. Entonces, fíjense, como que nos interesa pasarle esta variable gastar combustible y evaluar si es verdadera o es falsa. Ajá. Luego, ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos pasarle la variable combustible, ¿no? Por si esta variable es verdadera, pues irla disminuyendo. Entonces le pasamos la variable combustible. ¿Qué más necesitaríamos? Pues si vamos a mandar a imprimir justamente el medidor en pantalla, pues necesitamos acceder al buffer, ¿no? Entonces vamos a pedirle el buffer. Y pues así me parece bastante bien. Creo que ya no hace falta más. Entonces, a ver, vamos a declarar el prototipo de la función. Esta función va a ser de tipo void, porque no estamos pidiendo que nos regrese algún valor específico. Ahora, gastar combustible, ¿qué tipo de variable es? Es de tipo booleana, ¿no? Entonces le ponemos booleana. ¿La necesitamos por referencia? No. El combustible es de tipo float. Ahí está. Y esta sí la tenemos que modificar, ¿no? Porque si esto es verdad, habría que hacerle ahí un menos algo, ¿no? Para irla disminuyendo. Y el buffer, que es una variable tipo bitmap. Ups. Ahí está. Y pues es un puntero. Ahí está.
Muy bien, vamos a copiar el prototipo de la función. Vámonos acá abajo del main. Y vamos a abrirle su cuerpo. Muy bien. Pues fíjense, tenemos funciones en Allegro para imprimir texto, ¿eh? Una de ellas es el text out center x, que es esta. Ahí está. El primer parámetro, buffer. Vamos a imprimir sobre el buffer. En el segundo parámetro, escriban la palabra font. Ajá. Hay que ponerla de esta forma. El siguiente parámetro es el texto que vamos a mandar a imprimir. Vamos a abrir comillas y vamos a ponerle combustible. Combustible. Listo, esto es lo que se va a mostrar en pantalla. Los siguientes serán coordenadas. Vamos a mandarlo a imprimir, por ejemplo, en el 130. Luego, nos pide un color. Estos últimos parámetros son el color de las letras y el otro parámetro es el color del fondo. Fíjense, vamos a mandar a imprimir un 0x, por ejemplo, 999999. Y en el otro vamos a mandar un 0x 000000, que es como que un blanco, la letra, y un fondo negro, atrasito, un rectángulo negro. Podríamos poner un color transparente también, eso lo podremos ver después. Por lo menos vamos a poner de fondo un color negro. A ver, vamos a ir probando, a ver si no tengo errores. Compilo, ejecuto. Y como pueden ver, ahí se muestra la palabra combustible, ¿no? Ahora me interesa mostrar como que un rectángulo debajo de la palabra combustible que se vaya como disminuyendo para que dé la impresión de que se está gastando. Entonces, ¿cómo hacer eso? Fíjense, vamos a mandar a imprimir con el red fill, que era la función que habíamos visto al principio, que nos manda a imprimir un rectángulo completamente lleno, o sea, pintado por dentro. El primer parámetro era sobre dónde lo vamos a pintar, pues es sobre el buffer. Le damos las coordenadas XY que necesita. Vamos a darle, por ejemplo, el primer vértice en coordenadas 50-50. Y el segundo, que es como que el que vamos a ir variando dependiendo de lo que valga la variable combustible, pues lo podemos poner, por ejemplo, 50 más lo que vale la variable combustible. Entonces, por ejemplo, si combustible vale 0, como que quedaría en el 50-50, o sea, como que, bueno, en el 50 más algo, como para que dé la impresión de que llegó hasta el final, ¿no? Que se acabó. Entonces, la variable y, vamos a ponerle un poquito más abajo, vamos a darle 55, y el color, vamos a ponerle este mismo color blanco. Ahí está. Ahora vamos a ver cómo se ve eso. A ver si hace falta hacer algo más. Muy bien. Ahí aparece la línea, pero como ven no se gasta. Esto se debe a que todavía no hacemos nada al respecto. Entonces, fíjense, vamos a decir que si la variable gastar combustible es verdadera, vamos a ponerle aquí igual a true, entonces vamos a hacer que la variable combustible pues tenga un decremento, ¿no? O sea, vamos a hacerle que sea igual a lo que ya valía menos un 2, por ejemplo. Entonces ahora vamos a probar si esto ya funciona. Vamos a ejecutar y vean. Bueno, ya hasta se pasó, ¿no? Ya hasta se fue. Entonces un 2 como que es un gasto muy desproporcionado. Vamos a ponerle punto 2, ¿no? 0.2. Ahora vamos a ver. Y vamos ahí. Ahí está. Ahí como que se ve mejor, ¿no? Combustible. Ahí se va gastando. Y ahora lo que nos haría falta es, pues, que cuando el combustible llegue a 0, que ya no podamos usar el motor, ¿no? Porque miren, como que se empieza a dibujar ahora del otro lado. Números negativos para el combustible. Eso como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo de controlar cuando el combustible sea 0 lo haremos en el siguiente video.